Presentamos en Historia de la Radio Tandilense, Historia de la frecuencia modulada en Tandil, segunda parte. Año 1978. El gobierno nacional de ese entonces autorizó a todas las radios del país a tener su canal de frecuencia modulada y también exigió a todas las radios a implementar ese canal de frecuencia modulada. Radio Tandil no fue la excepción, por eso se le asignó la frecuencia de 88,3 MHz en la banda de frecuencia modulada. El tiempo corría y había una fecha de vencimiento para implementar esta frecuencia de frecuencia modulada. Si no, el Confer, como todas las cosas, le quitaba la licencia. En aquel entonces, el jefe técnico de Radio Tandil era don Ernesto Reclusa. Don Ernesto Reclusa era radioaficionado y sus hijos también eran radioaficionados. Y estaban en aquel entonces comunicándose en la banda de VHF de 144 a 148 MHz. Para esto tenían un transmisor y un receptor en donde se comunicaba la familia. Ahora, ¿por qué no había WhatsApp, no había Internet? ¿Por qué no se comunicaban así? Porque el problema eran los teléfonos, que habían muy poco, prácticamente 2, 3 por cuadra, y salía mucho poner un teléfono en aquel entonces. No había WhatsApp, no había Internet, nada, solo teléfono para comunicarse. Es por eso que se pusieron manos a la obra y a esa placa de transmisor de VHF la convirtieron a FM. Las modificaciones fueron muy simples. En primer lugar, sacar el micrófono, poner una entrada de audio. En segundo lugar, poner una placa de potencia. Y en tercer lugar, una buena antena que cubra la ciudad. Según Wikipedia, el 15 de septiembre de 1979 llegó el flamante día de inauguración del canal de frecuencia modulada de Radio Tandil, que solo emitía música. Los hermanos Fortunato viajaron a Estados Unidos a pasear, junto con su respectiva familia, y allí trajeron un micrófono de estudio para la frecuencia modulada, similar al que usa Marcello Tinelli. En el año 1985 se instala la repetidora del Canal 10 de Mar del Plata en el Canal 6 de Tandil, y así desembarca el Canal de la Sirenita en la ciudad. Ahí empezó un gran problema. La gente que estaba en el centro veía Canal 10 y escuchaba la FM de Radio Tandil. La gente que estaba en la zona de La Rea y Brasil no podía escuchar la FM de Radio Tandil, ya que escuchaban Canal 10. ¿Qué pasaba? Para entender esto hay que entender que un canal de televisión emite video y audio. Y el canal 6 en particular, el audio lo tiene en 87.75 MHz, cerca de los 88.3 MHz. El problema estaba en la cercanía de frecuencia. Además, la gente de Canal 10 había venido a Tandil a ver qué era lo que pasaba, si era la FM de Radio Tandil o eran ellos los que estaban saliendo mal. El problema estaba en los receptores de aquella época con el fenómeno de captura. El fenómeno de captura es un fenómeno en FM donde capta la señal más fuerte. Entonces ahí, como no eran tan precisos como ahora, estaban el error en los receptores. Juntos, los dueños de tanto de Canal 10 como de Radio Tandil fueron al Confer para solucionar el problema y plantearle el problema cuál era. De allí se decidió que lo más simple era cambiar la frecuencia de la frecuencia modulada y de 88.3 se le asignó el lugar de 1 MHz. Como la FM de Radio Tandil era mono, empezó la campaña de FM estéreo. Para eso hicieron nuevos estudios en la planta baja, entrando por calle Rodríguez, un panel ecualizador de sonido, un codificador estéreo, le agregaron potencia al transmisor y estaba también el nombre de la radio en FM. ¿Por qué tardó 2 años en desarrollarse el proyecto? Empezando por el codificador estéreo, que era una tecnología complicada para la época, ya que la electrónica no es la electrónica de hoy en día. Hoy con un circuito integrado se genera el sonido estéreo, pero en aquel entonces era complicado desarrollarlo. Es por eso que don Ernesto Reclusa encaró el armado de un codificador estéreo, pero salía más económico comprar ya un equipo armado. Por eso se lo contrató a la empresa Citelco el transmisor de FM.
El transmisor modelo que compraron fue un transmisor de 1,5 kW, la antena de polarización horizontal apuntando hacia el noreste. Este es el modelo valvular del transmisor incorporado por Radio Tandil. Ya que era muy delicado subir el transmisor por la válvula que tenía, contrataron una grúa para subirlo por la calle Rodríguez. Por eso se propuso 5 nombres a votación. Todo el mundo podía votar. Quien relata también votó el nombre de la radio. Las opciones eran Arco Iris, Sol, Galáctica, Eclipse y Sublime. Por mayoría ganó el nombre de Galáctica FM 97.1 MHz. Cabe destacar que ya la FM de Radio Tandil tenía programación, como Acuarela, Secuencia Universitaria y muchos otros programas, como también estaba Paggi con Desde la Noche, programación que de a poco se iba incorporando. El técnico de la radio, don Ernesto Reclusa, trabajó a la par del ingeniero técnico de Citelco en la instalación del transmisor. Además, don Ernesto Reclusa, con la práctica que tenía, le hizo algunas mejoras al nuevo equipo. Y por fin llegó la inauguración. Y fue un día histórico. El lunes 21 de diciembre del año 1987, a las 20 horas, se encendió la lucecita estéreo de todos los mini componentes y de radios estéreos de Tandil. La inauguración se transmitió en simultáneo con Radio Tandil, AM 1300 kHz. El primer tema musical fue un tango. También se presentaron los programas. Y en la inauguración se dijo que era una primera etapa de la FM estéreo, ya que una segunda etapa iba a tener una planta transmisora en algún cerro para cubrir todo el partido de Tandil. Algunos de los programas eran Primera Hora, Acuarela, Punto 1 Nacional, con mi firma Edición Juvenil, Desde la Noche, seguramente alguno que me olvido, pero también me acuerdo de los fines de semana de Raíz Americana. El tema fue al otro día, ya que el ingeniero de Citelco tenía que volverse a Buenos Aires. Lo que preocupaba a don Ernesto Reclusa era algo que se llama ROE, que era de 1,5, que con 1500 vatios de potencia devolvía unos 60 vatios al equipo. Eso es lo que produce que se quemara la válvula. Pero bueno, le dijo el ingeniero, no se preocupe, don Ernesto. Es muy común la ROE en FM y en estos equipos. Así que quédese tranquilo, yo me vuelvo a Buenos Aires, lo llamo a la radio hasta donde se escuche. Y quedaron todos en la radio. 1 hora, 2 horas y nada. Hasta que a las 2:30, el llamado tan esperado. El técnico de la empresa Citelco llamó que estaba escuchando la FM desde Las Flores, que se escuchaba igual que las FM de Buenos Aires, que llegaban allí. En total, 145 kilómetros, línea recta. Bueno, no te pierdas la tercera parte, que vamos a pasar cómo eran las FM de Capital y Mar del Plata en la zona, qué pasó con Radio Tandil, cómo empezaron las FMs clandestinas en Tandil, cuáles fueron las primeras FMs que estuvieron acá en Tandil y una sorpresa final.